Buenas tardes, soy el científico Dalmacio y junto a mis compañeros le daremos una clase sobre el ciclo del carbono. Antes de eso, debemos saber la definición de ciclos biogeoquímicos. Vendría a ser la materia que circula desde el mundo vivo hacia el ambiente abiótico y de regreso. Esta circulación constituye los ciclos biogeoquímicos y estos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Dicho esto, pasamos a la definición de ciclo de carbono. El carbono es una parte fundamental y soporte de los organismos vivos porque las proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono. Se los encuentra como dióxido de carbono en la atmósfera, en los océanos y en los combustibles fósiles almacenados bajo la superficie de la Tierra. El movimiento global del carbono entre el ambiente abiótico y los organismos se denomina ciclo del carbono. A continuación veremos un video sobre cómo sucede el ciclo del carbono proporcionado por nuestros amigos de A Ciencia Cierta. El carbono es un elemento fundamental para los seres vivos ya que forma parte de sus estructuras y procesos biológicos. El carbono lo podemos encontrar en el ADN, las células, los tejidos, órganos, etc. El carbono se encuentra distribuido de manera extensa en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. El ciclo inicia cuando el dióxido de carbono es liberado a la atmósfera, ya sea por actividades volcánicas, incendios naturales o por la respiración de los seres vivos que al exhalar liberamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas y en los océanos por el fitoplancton para la realización de la fotosíntesis. Lo transforman en carbohidratos o azúcares y lo incorporan a sus estructuras para posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Cuando los seres vivos mueren, los hongos y las bacterias ayudan a descomponer sus restos incorporando el carbono al suelo y otra parte es liberado a la atmósfera para empezar el ciclo. Las actividades humanas ponen en riesgo este equilibrio ya que se está liberando demasiado dióxido de carbono al medio ambiente, sobrepasando la capacidad de transformación de las plantas, provocando la acidificación de los océanos y el incremento de la temperatura del planeta. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Hola, buenas tardes, me presento, soy el científico Ángelo y hoy voy a hablar sobre cómo afecta el hombre al ciclo del carbono. El hombre realiza diversas actividades que producen carbono, como son la quema de combustibles fósiles, la utilización de automóviles, entre otros. Más concretamente, en los últimos 20 años se produjo un incremento considerable de automóviles en la ciudad de Córdoba. También, otra práctica que libera mucho carbono es la ganadería. En Córdoba se destinan 8 millones de hectáreas a la ganadería, habiendo 36 frigoríficos y 74 matarifes, los cuales son una fuente muy grande de carbono. Y como último ejemplo, el año pasado se produjeron grandes incendios en las sierras de Córdoba, liberando así grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Ahora sí, dicho esto, le paso la palabra a mi compañero. Hola, buenas tardes, soy el científico Acevedo y vengo a hablar de los combustibles fósiles. Estos, como el petróleo, el carbón y el gas natural, son aquellos que provienen de la composición natural de la materia orgánica, como por ejemplo las plantas, microorganismos, bacterias y algas, luego de un proceso de transformación que puede durar más de 600 millones de años. A esto se lo denomina energías no renovables, porque son recursos naturales limitados, ya que para formarse se requiere de un extenso periodo de tiempo y de condiciones específicas. No existe otra manera de generarlos, y a pesar de todo de esto, son la principal fuente de energía en todo el mundo, por su alto poder calorífico, en comparación con otras fuentes, como la energía eólica o solar. Buen día, soy el científico Nicolás y voy a explicar el efecto invernadero. Para empezar, el efecto invernadero es algo que ocurre en la naturaleza y mantiene la temperatura constante en el planeta por largos periodos de tiempo. Es decir,
que en la atmósfera hay distintos gases que conservan tanto el calor como el frío. A partir de la revolución industrial, aumentó la concentración de gases en la Tierra, entre estos el dióxido de carbono, haciendo que estos retengan el calor en mayor cantidad.